Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy nos complace mucho tener a uno de los grandes intérpretes dancísticos de Sonora y de México, Isaac Chau. Isaac, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y pues gracias por los halagos. Isaac, ya tienes una trayectoria larguísima, te has presentado en infinidad de lugares, pero ¿cómo inició el Isaac Chau bailarín? Porque sé que eres diseñador de carrera, luego comunicólogo, pero ¿cómo fue tu primer acercamiento a la danza? Fíjate que, ya sabes, ¿no? De pronto cuando desde muy chico, niño, manifesté mucho la inquietud hacia lo que tenía que ver con lo corporal. Uh-huh. Yo pues sí, por mucho de lo que en ese tiempo sucedía era que era imposible que un niño fuera a tomar clases de danza porque pues socialmente era completamente algo que no se permitía. Entonces fue hasta que yo estuve estudiando la carrera de diseño gráfico en Tijuana que una amiga mía iba a sus clases de danza, que era mi roomie. Uh-huh. Entonces yo le decía, oye, ¿pero qué haces en la clase? Explícame. Entonces me decía las cosas que hacía y yo le dije un día, oye, ¿y si voy a la clase un día? Entonces fui a la clase y pues me quedé tomando clases con un maestro que se llamaba Alberto Medina, que en paz descanse. Y después, ya cuando yo después de Tijuana regreso a Mexicali, que de allá soy originario, fui con la maestra Carmen Bojorquez, que era directora de un grupo universitario de la Universidad de Baja California, que se llamaba Paralelo 32. Yo llego un día y le dije, pues yo no sé absolutamente nada, pero me gustaría pues tomar clases de danza. Y me dijo, ven. Y yo empecé a tomar clases con ellos, siendo completamente ignorando completamente lo que se trataba, de todo lo que se trataba la danza. Lo único que sabía era que al cuerpo le quería dar otra experiencia. Isaac, previo a eso, ¿hacías algún deporte? Te pregunto esto porque pues, los bailarines tienen que tener una coordinación psicomotriz perfecta, y si llegaste, digamos, tarde a danza, de que no estuviste de jovencito, ¿cómo, enfrentarte a un rigor del cuerpo, de movimiento, que tiene que ser todo tan perfectamente sincronizado? ¿Qué experiencia tenías atrás? Fíjate que ninguna, porque sí, en los deportes siempre fui malo. En realidad siempre fui malo, o sea, siempre me escogían al último cuando era el fútbol, del básquet, si acaso cosas de natación, sí, pero aparte era un niño gordito, entonces no era como que el del más ágil del mundo. Entonces, realmente fue una decisión muy, muy categórica en mi caso, cuando yo dije, quiero ir a tomar mis clases de danza. Entonces, es como yo me acerco, pero en realidad la experiencia corporal la empiezo a vivir con la danza, porque sí, yo me inscribía al gimnasio 2 horas, ¿no? Que iba y me inscribía un mes y nomás fui 2 horas, ¿no? Una cosa así. Pero no, realmente eso no era lo que le quería dar al cuerpo. El cuerpo, yo sabía que había otras cosas, porque bueno, también qué padre que sería que en la educación habitual las artes estuvieran involucradas. Uh-huh. Sabía que existían, pero no sabía de qué manera, ni a qué dimensión, ni con qué dimensión. Entonces fue a partir de curiosidades que empecé a encontrar. La carrera de diseño gráfico me sirvió muchísimo porque me dieron clases de historia del arte, entonces donde empiezas a ver otros ángulos del ser humano. Uh-huh. Entonces todavía se reafirmó más mi interés en buscar otras cosas. Por eso digo que si desde niño uno pudiera ir entendiendo o conociendo esas otras posibilidades, pues otra historia sería, ¿no? Claro. Isaac, en ese primer acercamiento en la academia de Carmen Bojorquez, uh-huh. ¿Qué fue lo que sentiste? Ahorita, previo al programa, mencionaste una frase que me llamó mucha atención, que es la memoria del cuerpo. Uh-huh. ¿Cuáles fueron las sensaciones? ¿Cuál es la memoria de tu cuerpo cuando empezaste a practicar? Fíjate que yo creo que a mí me ayudó muchísimo, que ignoraba tanto todo. Entonces todo era nuevo para ti. Todo era nuevo, pero también era muy dócil en ese sentido. O sea, con todas las imposibilidades que tenía mi cuerpo de hacer cosas, era muy dócil y no cuestionaba, pero al mismo tiempo yo decía, bueno, pues
me salen más o menos igual las cosas que los profesionales que estaban ahí, pero nada más que me falta un poquito más de tiempo. Iluso yo, ¿no? Lo que implicara tomar... o sea, hasta eso, aparte, la ignoraba de tal manera que era como muy naif, por así decirlo, ¿no? Mi manera de aproximarme. Entonces era como un juego, realmente. Y yo decía, bueno, sí cuesta trabajo, pero pues como las cosas cuestan trabajo, ¿no? Entonces, para mí fue como muy natural irme integrando. Y la memoria que tenía el cuerpo es que decía, esto es lo que estaba buscando. ¿Sentiste que algo encajó en ti? Ajá, que mi cuerpo, a pesar de que ignoraba tantas cosas, reconocía que eso era lo que necesitaba hacer. Isa, ¿qué tipo de baile se hacía ahí con la maestra Bojorquez? La maestra Carmen Bojorquez era directora del grupo Paralelo 32, que fue un grupo que tuvo una presencia muy importante en Baja California y también tuvo oportunidad de presentarse en los principales festivales del país, también teniendo resultados bastante buenos. Y es un grupo de danza contemporánea. Entonces yo con ellos conozco la danza contemporánea como tal, ya en cuanto a clases. Y es ahí, en alguna ocasión, ella invitó a hacer una coreografía y a dar un taller al maestro Miguel Mancillas, que es el director de Antares. Ahí es donde yo conozco a Miguel y donde me acerco y le digo que pues yo quería ser bailarín y él se me quedó viendo como, pues, qué bueno. Y hasta le dije, en ese tiempo me acuerdo que bailaba en una discoteca, porque, bueno, ahí ya me van a sacar las cuentas, ¿no? Con la edad, ¿no? Entonces, ahí me van a sacar las cuentas. Pero así se llamaba, no se llamaban antros, era la discoteca, ¿no? Entonces era... antes de que se abriera la pista, para la gente que tiene cierta edad sabrá, a veces se hacían unos pequeños shows o performance para que se bailaban y ya entraba la gente, ¿no? Entonces yo bailaba en la discoteca junto con otros bailarines del mismo grupo Paralelo 32 y yo le dije un día a Miguel Mancillas, oye, pues yo quiero ser bailarín, veme a ver bailar, pues para que viera, era mi audición, ¿no? O sea, no tenía otra forma de decirle que me viera bailar, porque yo apenas estaba tomando clases, pero yo me sentía como que las cosas estaban súper bien ahí en la discoteca, aunque Miguel es completamente cero discotecas, pues. Entonces me dijo, no, pues sí voy a ir. Y los bailarines me dijeron, Isaac, ¿cómo se te ocurre invitar a Miguel Mancillas a la discoteca? Además, o sea, qué pena que, o sea, yo les dije, no, pues ¿qué tiene? O sea, quiero que me vea. La virtud de la inocencia, ¿no? Claro, o sea, yo decía, yo creo que eso es lo que me ayudó muchísimo a no ponerme capas ni generar expectativas de absolutamente nada, exacto. Era como, pues eso es lo que tiene que ser, pues. Entonces yo lo invité y ya Miguel fue a verme bailar. Y todavía lo platica a veces y yo digo, bueno, sí, ahí me conociste en una discoteca, pues está bien. Isa, ¿qué fue lo que vio Miguel en ti? Eso, las ganas de hacer las cosas de una manera tan honesta y tan verdadera que yo creo que dijo él, sí, de verdad lo quiere hacer. Okay. Entonces, ¿cómo ahí te jala ya para que te vengas a sacar Hermosillo? Él me dice, bueno, si quieres ser bailarín, pues yo te puedo ofrecer clases, pero tú vives aquí en Mexicali y tú te tendrías que ir a vivir a Hermosillo. Le dije, ¿cuándo? O sea, de verdad, estaba decidido a hacer las cosas. Y me dijo, no, pues comenzamos en enero, si gustas, ¿no? Ah, ok, está bien. ¿No fue difícil para ti tomar esa decisión? ¿Dejar tu familia, tu vida? No, la decisión la tomé muy fácil. O sea, el cambiar todo también fue muy fácil, porque era algo que sabía que era prioridad y que era inminente en mi vida. Entonces, lo único que sí fue como, oye, papás, o sea, pues quiero ser bailarín. O sea, cuando los papás nunca... No, yo creo que la principal preocupación de un padre será, en cuanto a ese tipo de decisiones, es porque como ignoran realmente de qué se trata algo, es como cuando ignoras algo, no sabes, entonces prefieres hacerlo a un lado. O sea, prefieres decir, no me gusta. Es como la comida, o sea, te enseñan algo medio extraño y dices, no me gusta. Es un miedo a lo desconocido. Es un miedo a lo desconocido, entonces prefieren decirte no. Pero yo me acuerdo que les dije que me interesaba muchísimo ser bailarín y que si uno hace lo que a uno le gusta, en los momentos, yo no sé dónde saqué esa frase, pero si uno hace lo que a uno le gusta, cuando a uno las cosas se le dificulten, va a tener uno la fortaleza para continuar porque es lo que uno quiere hacer. Entonces como que se me quedaron viendo, ¿no te lo copiaste o algo? No lo sé, pero pues funcionó y me dijeron, no, está bueno. Entonces le pedí dinero prestado a mi papá, que nunca se lo pagué, pero como que él sabía, dijo, eran como su aportación a las artes. Y le pedí dinero para yo poder venirme a vivir para acá.
Y yo me vengo a vivir aquí un 6 de enero del 97, Hermosillo, ya para empezar ya mi formación. Ya. O sea, llegas a Hermosillo, me imagino que no conocías a mucha gente, era mi conocía a Hermosillo y ya. ¿Cómo fue ese proceso, sobre todo, de que Antares ya era un grupo con casi 10 años de experiencia, ya estaba ya cimentado su cierta reputación de Antares? ¿Cómo fue llegar a eso y sobre todo en la cuestión, digamos, académica, técnica de la danza? ¿Cómo te fuiste metiendo a Antares? Fíjate que yo llego, exacto, sin conocer absolutamente nada más que a Miguel. Y en ese tiempo el grupo estaba integrado por Elsa Verdugo, Claudia Landavazo y Luisa Castro. Okay. Entonces llego en ese tiempo a tomar clases con ellos. O sea, yo iba a tomar clases con ellos, me regresaba al departamento con quien compartía, con un chico que tomaba clases de danza también, y una chica que era enfermera, que era química, y pues compartía con ellos. No eran mis amigos, pero pues era lo que había, y después se hicieron mis amigos, ¿no? Pero así me ayudó Miguel, me acuerdo. A lo mejor ellos te pueden recibir, y más bien fue como, más que amistad, fue como les conviene, porque también ellos necesitaban reducir los gastos, ¿no? Y vivíamos en unos departamentos que estaban enfrente del Nova Olimpia, para quien también haya ido a esa discoteca. Y bueno, primero llegué y lo único que hacía era tomar clases, comía, desayunaba, cenaba, danza, en cuanto a charlas, largas charlas con Miguel con respecto a qué era eso. Y también técnicamente cómo se hacían ciertas cosas, los nombres de los pasos, porque nos daban clases de ballet, y la maestra Ángeles Martínez y el maestro Siegfried Risco, quienes quiero y agradezco muchísimo también todo el conocimiento compartido y que aún somos amigos. Ahora digo con mucha felicidad eso, que somos amigos y que son mis maestros, al igual que Miguel Mancillas. Y entonces solamente hacía eso. Entonces mi aproximación fue, y me acuerdo que Miguel me dijo, lo único que quiero que hagas durante todo este año es que no hables. O sea, tú te quedas callado. Y yo, pero no voy a decir opinión. No, tú no opines nada. Okay. Tú vienes, tomas tu clase, aprende, absorbe. Y luego ya pasó un año. Y le dije, ok, ya pasó un año. Otro año te callas. Y yo, está bueno. Entonces, esa fue como, o sea, no es que no me dejaran hablar, pero era más bien que necesitaba que yo recibiera la información y la procesara, porque toma mucho cuando empiezas tan grande, propiamente en el sentido de ¿Te fuiste siendo tiempo. Más observador, más analítico con lo que estaban ensayando, lo que estaban montando? Fíjate que al principio él me decía, cuando estaban trabajando en un montaje, me acuerdo, es que el año que yo llegué a vivir a Hermosillo, ese año ya bailé con el grupo, porque una de las bailarinas tuvo que salir del grupo. Entonces Miguel me dijo, mientras estaban en el montaje, me dijo, apréndete algo, me dijo, para que tú vayas probando en tu cuerpo a ver qué se siente. Y yo me aprendía. Y cuando sale esta bailarina, me dijo, ¿tú te sabes lo que ella hace? Sí. Me dijo, pues vamos, te voy a probar una semana a ver qué pasa. Y esa prueba de una semana fue mi entrada a que yo bailara, el año que llegué, a que yo bailara con el grupo en el 10º aniversario, con una coreografía que se llama Tiro al Blanco. Isaac, entonces, para retomar, interpretan Tiro al Blanco. Ajá. ¿Cómo fueron las sensaciones esa primera vez? No, fue una locura, porque yo estaba... Fue una serie, como una avalancha de emociones, porque era aprenderte una coreografía, aprender no solamente, digamos, el movimiento, ir entendiendo, porque uno, lo he platicado mucho de pronto con los alumnos ahora que tenemos el programa académico Núcleo Antares, les digo yo sé que me entienden las palabras, pero para que haga realmente eco en el cuerpo y se entienda, pues pasa tiempo. Como en cualquier cosa en la vida, digo, uno se hace como el que entiende todo, pero tomará un tiempo que las cosas se asienten. Claro. Entonces, ese año fue una avalancha, lo digo porque bailo en el estreno de esa coreografía. Y después a Miguel le proponen en la Coordinación Nacional de Danza que participara en el Premio Nacional de Danza y formo parte del elenco que incluso gana ese año Miguel el primer lugar como coreógrafo con la coreografía Apteros por Ansia. Entonces me tocó bailar en Bellas Artes el año que yo llegué a bailar en Antares. Entonces te puedo decir que era demasiado. Yo decía, ¿qué es esto? Conocer a grandes bailarines en ese ambiente, que era mi sueño, porque aparte, si algo tiene Miguel es que
siempre le da ese lugar a las personas que le preceden y a la gente que está trabajando. Y yo le decía, yo quiero conocer a tal bailarín, y en esos ambientes tuve la oportunidad de conocer a bailarines que son leyenda y a bailarines que estaban más o menos que estaban trabajando en ese momento y que yo pues los veía. Digo, no existía internet, YouTube y esas cosas para ver las cosas, pero tuve la oportunidad de conocer y eso me gustó muchísimo. Isaac, son 26 años que ya tienes en Antares. Sí, ya. Hay una evolución maravillosa en cómo te has interpretado. ¿Cuál es la evolución que más te ha dejado marcada a ti de todo este proceso que has vivido? Ay, pues, creo que entender que el cuerpo lo vas utilizando conforme va madurando y utilizando la sabiduría que el cuerpo tiene ya en ese momento, no pretendiendo quererte regresar a lo que a lo mejor antes podías tener, sino entender el tiempo en el que vas. Eso siento que es algo que he ido aprendiendo y que te da otro tipo de fortalezas, ¿no? De hecho, eso te iba a preguntar ahorita porque el escritor pues tiene la pluma, el pintor el pincel, el bailarín tiene el cuerpo, es su herramienta. Cuando es natural el paso del tiempo, que el cuerpo quizá ya no responde, ¿cómo ha sido ese proceso de comprender esto que ahorita nos vas mencionando, de que quizá el cuerpo ya no responde de la misma manera que cuando tenías 28 años, 29? ¿Cómo ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Fíjate que sí uno se resiste porque uno siente cuando tiene ciertas edades, los 28, así como dices tú, siente que la fortaleza está ahí, en lo físico. Y sí, en efecto, en la danza, pues sobre todo en la forma de trabajo que tiene Miguel, que tiene una exigencia corporal al límite, donde en algún momento ya lo he mencionado, o sea, no tiene concesiones con él primeramente, pues mucho menos, o sea, con su trabajo, pues entonces uno siente que la fortaleza puede estar en lo físico, pero no. Me gusta mucho la idea de que aun cuando tenía la resistencia me daba cuenta que había otras fortalezas. Mucho tiene que ver la dirección del director del grupo, en este caso de Miguel, de cómo te va llevando para que entiendas que lo importante está en el suceso, en ese presente, no en lo que sucedía antes. Porque ya me ha tocado bailar obras que bailé en el 2012, por ahí, y bailando actualmente. Y sí, en efecto, el cuerpo pierde potencia, por así decirlo, pero gana otras cosas que le dan esa misma potencia, o quizá más. Ahora, Isaac, una de las cosas que más me han llamado la atención de tu trayectoria es también la creación de este espacio de diálogo, de reflexión, de contarse desde los intérpretes hacia el mundo, que es Letras y Cuerpos, que el año pasado tuvieron, eso es la edición más reciente. ¿Cómo surge esta iniciativa? Fíjate que yo le decía a Miguel que por qué eran tan importantes, en una plática que tenía con él, le dije, ¿por qué? Le dije, nada más los coreógrafos son importantes. Le dije, o sea, ¿por qué? Digo, no está mal, le digo, pero habiendo bailarines tan valiosos y pues a final de cuentas, si no tuvieras al bailarín, ahí te ves con tu coreografía, porque no existe. En realidad la coreografía sucede porque tienes a los intérpretes que hacen que tu imaginario se vea plasmado. Los que ejecutan tu idea. Ajá, entonces, no por una cuestión de ego, de que yo quería más, sino, ¿por qué no sucede eso? Le decía yo. Aparte de que me imagino que no es un rol pasivo el del intérprete, sino que en el proceso creativo hay un diálogo abierto con el coreógrafo. O sea, me imagino que tú con Miguel tienes tus inquietudes, le vas dando y se va nutriendo para la coreografía. Sí, según la experiencia que vaya teniendo el intérprete. Como te lo puedo decir, en su momento me dijo, no digas nada más trata como de ir absorbiendo las cosas, porque no tenía nada que decir. Pero sí, en efecto, el diálogo va sucediendo porque se va, digamos, rebotando la idea, pero a partir de la ejecución corporal. O sea, sí puedes hablar mucho, pero en realidad lo tienes que llevar al cuerpo. Entonces, Letras y Cuerpos surge con esa idea. Le dije, Miguel, pero ¿por qué no hacemos algo, una actividad donde se hable de los bailarines? Entonces me dijo, está bien, me dijo. Entonces, en esa primera edición de la Semana de Letras y Cuerpos, invitamos a bailarinas de gran trayectoria en el país. Una de ellas es Solange Lebouche, bueno, me cuesta trabajo un poquito el apellido por francesa, que fue una bailarina
súper importante de la compañía de Ballet Teatro del Espacio, dirigida por el maestro Michel Descombey. Invitamos a la maestra Victoria Camero, que bailaba en el Ballet Nacional de Danza, de la maestra Guillermina Bravo, a la maestra Ángeles Martínez, que bailó en la Compañía Nacional de Danza, y a la maestra Isabel Hernández, que estuvo formada en el Ballet Nacional de México, pero estuvo más en el terreno y en el ámbito de la danza independiente, de los grupos independientes. Entonces, estas charlas fueron dirigidas por la maestra Rosario Manzanos, una periodista de gran importancia. La gran periodista. Sí, exacto, de danza del país, y gran amiga de verdad del grupo. Y me acuerdo que esa primera edición fue así muy pequeña, incluso lo hicimos en un café y platicábamos, y la Universidad de Sonora también siempre ha sido bien solidaria con nosotros para esta actividad y en muchas otras que realizamos, y así arrancamos la primera semana del Trans y Cuerpos. Todo con las posibilidades que nosotros vamos con el dueño del café, oye, bueno, nos dejas hacer eso, así, y así sucedió. Y como es muy cansado, porque como grupo, pues no somos organizadores de festivales, ni de simposios, ni de cosas así. Entonces decidimos hacerlo cada 2 años para podernos reponer de eso. Y porque al final de cuentas el grupo es un grupo de danza y salimos y bailamos y vamos a festivales. Pero ya lo hemos ido desarrollando y se ha convertido en una plataforma bien interesante de diálogo. De verdad, no hay otra con esas características del país, lo cual nos sentimos súper contentos. Sí, está muy padre. Isaac, ahora se acerca ya el festival número 30 del desierto. Ustedes van a cerrar el domingo 30, ustedes se finalizan el festival. ¿Cómo ves la salud del panorama dancístico aquí en Sonora? Fíjate que ha ido creciendo. Eso me da muchísimo gusto porque, bueno, también existe la Universidad de Sonora que tiene la licenciatura, pero nosotros también el programa académico que tenemos, el Núcleo Antares, de ahí han egresado bailarines que han estado realizando carrera en el país y a nivel internacional súper importante, en Bruselas, en la Ciudad de México, aquí mismo en Sonora también realizándolo, y me gusta muchísimo esa diversidad que ha ido sucediendo en la forma de aproximarse a la danza, ¿no? Porque no hay una sola manera, y eso es lo padre del arte, que abraza lo diverso y no se va en una sola dirección. Y me parece que, en efecto, no hay tantos grupos de danza, pero no hay tantos grupos de danza en el país. Ya ha cambiado mucho la dinámica de trabajo. Sin embargo, creo que, como en todo, hay resultados realmente encomiables, y hay otros que, bueno, porque forman parte de un encuentro fugaz, ¿no? de artístico, y que, bueno, que a lo mejor uno se queda con las ganas de querer ver más, pero pues así sucede. Pero como la vida que estamos viviendo, ¿no? Como que todo es como muy rápido, sí, ¿no? Entonces como que le haces así a las cosas. La inmediatez, ¿no? Ajá, la inmediatez, que no me encanta de manera personal, me gustan mucho las cosas más de tiempo, por eso tengo 26 años en Antares, pero porque creo en que el crecimiento sucede a partir de que la relación se va alimentando, no nomás por estar, es porque uno decide alimentar, regar la matita, ¿no? No es una sola unidireccional, sino es bidireccional, y es como las amistades, ¿no? O sea, las vas alimentando, sino nada más se dejan, ¿no? En ese sentido, Isaac, en noviembre se van a presentar en el Palacio de Bellas Artes para celebrar los 35 más años de Antares. Ajá. ¿Qué tan nerviosos están? Estamos felices. La función va a ser en Bellas Artes el 12 de agosto. Okay. El 12 de agosto, sí, el 12 de agosto. Estamos felices. Sí, claro, da nervios porque impone el foro más importante para las artes del país que nos esté recibiendo. Y aparte estamos cerrando la temporada de danza en agosto del Palacio de Bellas Artes, lo cual es una gran distinción. Ya, o sea, estamos invitando a todo el mundo para que vayamos y los sonorenses estemos allá, ¿no? Me encantaría que el gobernador nos acompañara, ¿no? O sea, claro, que realmente que sea algo importante para todos, no solamente para nosotros. La misma directora del Instituto Sonorense de Cultura, que nos acompañen, porque siempre nos han abrazado y apoyado, pero qué padre que estuviéramos todos ahí, ¿no? Aparte es icónico. Este año ha sido un año muy bueno para ustedes. Cierran Desierto, van a cerrar la temporada dancística. ¿Qué obra van a presentar en Desierto? Vamos a presentar, nos pidieron esta coreografía, Que no descubran tu nombre.
Es una coreografía que es un cuento corto de Romeo y Julieta, es una visión. Okay. No es la historia como tal, sino más bien es la visión y la esencia de lo que, de lo que esta obra tiene, que tiene que ver con la prohibición, tiene que ver con las pasiones, tiene que ver con lo escondido, tiene que ver con las ganas y tiene que ver con que crecer no te salva de esas locuras que se te antojan hacer, porque incluso de adulto lo haces. Entonces no, la razón muchas veces no entra y entonces uno decide aventarse al vacío y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, ya después me voy a hacer así si me raspo, ¿no? Entonces está abierta la invitación para el domingo 30, para la clausura del desierto, para que vayan a ver Antares, danza contemporánea, que te vayan a ver a ti también, uno de los grandes intérpretes de México. Muchísimas gracias, sorpresa con esta coreografía, porque el público la va a ver de cerca, ve la respiración, ve cómo reacciona el bailarín, de verdad, a quien se le antoje hacer algo distinto, de verdad acompáñenos en esta presentación del cierre del Desierto para la Danza, que es un esfuerzo enorme por parte de las instituciones y de los grupos para poderlo llevar a cabo, y pues hagamos algo distinto ese 30 de abril y vayan a ver Antares, el Teatro de la Ciudad. Te agradezco mucho, esto fue Horizontes Culturales, los esperamos la siguiente semana y muchas gracias por sintonizarnos. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.